Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá empezando a retomar las transmisiones que teníamos. Antes que nada, voy a empezar a pasarle la voz a la gente mientras se empiezan a conectar. Les damos un poco de tiempo. eh, pero, digamos, la conversación del día de hoy va a tornar en base a lo que está como tema, ¿no? Lo que significa fraude electoral. Todo el mundo está hablando de fraude electoral y es necesario que conversemos y aclaremos algunos puntos. Probablemente algunas cosas no le vayan a gustar a algunos, pero acá el asunto de fondo es que tenemos que decir las cosas a pesar que nos gusten o no nos gusten, ¿no? Justamente ese es el fin de esta conversación del día de hoy. A ver, bueno, como primer tema, bueno, ya algunos deben de haber visto que hoy día se vio el pedido sobre prisión preventiva de Keiko Fujimori, la cual fue negada por el juez. Ahí yo he hecho un comentario en mis páginas, algunos probablemente no lo han entendido bien, otras sí, no lo sé, pero yo creo que independientemente de la responsabilidad que se tendría que ver, porque la prisión preventiva no ve los temas de fondo, si es que, sino más bien lo que ve es si es que existe o no existe peligro procesal, ¿no? Intento de fuga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos que ver es que las prisiones preventivas son temas bastante puntuales y que no se pueden manosear tampoco así de buenas a primera, ¿no? Entonces, este pedido, digamos, realmente no está viendo el fondo, no está viendo si Keiko es culpable o no es culpable, ¿no? Lo que está tratando de ver era el otro punto. ¿Y por qué? Porque justamente Keiko se había reunido con Miki Torres y con Lourdes, que son testigos en procesos por tema de lavajato, ¿no? Entonces, bajo ese argumento, José Domingo Pérez dice, de nuevo tiene que regresar a prisión preventiva. Pero yo creo que la situación, por eso es que yo pongo de que no es, nos hemos salvado, digamos, de una chispa que incendie la pradera. ¿Por qué? Porque no es momento. Ahorita ya todos los ánimos están muy crispados, la situación está muy compleja como para que estemos cayendo en una situación de esa naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que no es momento para sumarle, como bien se dice, echarle más gasolina al fuego, ¿no? Ahorita tenemos que estar tranquilos, tenemos que buscar que las cosas poco a poco se resuelvan, ¿no? Y salir para adelante. Eso es, digamos, como adelanto de lo que quería comentar, ¿no? Pero el tema de fondo, como decía, es el asunto del fraude, ¿ya? Y esto lo vamos a tocar de verdad que con bastante seriedad. Voy a tratar de ser lo más objetivo, porque justamente de eso se trata, ¿ya? No se trata de salir a decir, digamos, de buenas a primeras que hubo fraude, y no y al final no entendemos lo que realmente significa y las consecuencias que aquello puede generar, ¿no? Entonces,
Eh, a ver, termino acá de convocar, de invitar a... espérenme. Ya. A ver, todas las opiniones, etcétera, por favor, me las hacen, ¿ya? Para irlas debatiendo, ¿ya? Sí me parece muy importante que aclaremos los conceptos, ¿ya? Y lo hablemos, ¿ya? Bueno, empezamos. Listo, ¿ya? Vamos a empezar. En primer lugar, después de mucho tiempo es que estamos volviendo a encontrarnos en estos en vivos. Quiero agradecerles, ¿no? Después de la campaña, ya creo que los ánimos están bastante caldeados. Yo de verdad que estaba esperando que la situación esté más tranquila como para empezar a poder hablar. Mucha gente me dice, no, que mira, que no hay que decir cosas, tú puedes, probablemente pierda gente. Y realmente creo que uno tiene que ser honesto y coherente con lo que piensa, ¿no? Y decirlo, ¿no? Puede ser que estés equivocado, puede ser que no, pero tú tienes que ser coherente con tus pensamientos. Y si partimos del hecho de que solamente puedo decir o comentar las cosas que le van a gustar a las personas que en última instancia votaron o votarían por mí el día de mañana, lo único que estoy haciendo es este, siendo deshonesto, ¿no? Ahí estaría midiendo o sea, mis pensamientos, mis palabras, las estaría midiendo con una idea, digamos, política que le quita honestidad y justamente lo que yo he tratado de, eh, de dar, ¿no? Lo que yo he tratado de dar, digamos, en estas elecciones. Entonces, han pasado ya 2 semanas desde las elecciones y es importante realmente entender qué significa fraude. Se habla con una ligereza, como normalmente ya estamos acostumbrados, ¿no? Se habla de una ligereza eh, sobre el tema del fraude que a mí sí me preocupa muchísimo, ¿no? A mí me preocupa que se hable con tal ligereza de ciertos temas, ¿no? Y un tema en concreto del día de hoy es justamente ese, ¿no? El fraude, ¿ya? Este, entonces, quiero saludar, hola, buenas noches, Lucecita, ¿cómo estás? Eh, perfecto, ya. Entonces, vamos a entender las cosas, ¿ya? Porque no podemos seguir cayendo en esta irresponsabilidad, ¿ya? En primer lugar, disculpen los gallos porque todavía creo que me estoy empezando a enfermar, ¿ya? Como primer elemento, les pido que nos saquemos cualquier idea prejuiciosa que ya tengamos con respecto a este tema. Hagan todas las consultas posibles, les agradecería que sí lo hagan, pero saquémonos la idea preconcebida de que sí existe fraude, ¿ya? Porque no podemos, y esto es muy importante, cuando tú tratas de buscar la verdad, ¿no? Habían filósofos que hablaban, por ejemplo, de esta tabula rasa, ¿no? O sea, tenemos que acercarnos desde la mente en cero. No podemos entrar a buscar la verdad eh, con ánimos de encontrar una verdad específica. Es decir, si yo empiezo a analizar si ha habido fraude o no ha habido fraude con la idea a priori, ¿no? Con el prejuicio de que sí ha habido fraude, de todas maneras no estoy buscando la verdad, si hubo o no hubo, sino más bien lo que estoy buscando es afianzar la idea personal que tengo sobre si hubo fraude, ¿no? Ya no me interesa la verdad. Lo único que me interesa es confirmar que hubo fraude. Por lo tanto, te estás aproximando de forma errónea a un fenómeno. Entonces, eso es como primer elemento, ¿ya? Que tenemos que tener bastante, pero bastante claro, ¿ya? Entonces, eh, es de saque, digamos, tenemos, digamos, ahí una idea preconcebida, tenemos que sacarla, ¿no? Porque las ideas no es que, la idea, digamos, que nos han ido metiendo durante este tiempo es, ha habido fraude, hay trampa, los organismos electorales están mal, Castillo jamás podría haber ganado por la buena. Entonces son ideas que se han ido introduciendo en la mente de las personas y que tenemos que, por un lado, por un momento, aunque sea en este espacio, tratemos, digamos, de dejarla de lado. ¿Ya? Y una vez dejándola de lado,
empecemos a analizar las cosas de forma correcta, ¿ya? ¿Cuál es la normalidad de las cosas? La normalidad de las cosas es que no haya fraude, por lo tanto no podemos partir del supuesto a priori que sí hay fraude, ¿ya? La normalidad es que no haya fraude, que no haya nada, que uno vaya a votar y se cuenten los votos y se diga, bueno, ok, ¿sabes qué? Han habido tantos casos, ¿no? Disculpen un segundo, ya. Han habido tantos casos, igual quiero, por favor, cualquier cosa. Hola, Freddy, ¿cómo estás? ¿Ya? A ver, un segundo, que voy a acá a checar un segundo mi pantalla. Ya me he desacostumbrado un poco de estas transmisiones. Ya, pues creo que estoy un poco oxidado. Ya, ya de nuevo voy a tener que agarrar ritmo. Ya, entonces, ya, listo. Entonces, ya, tenemos que entender que la normalidad es que no haya fraude. Es por eso que lo que se ha buscado, ya, lo que, lo que se tiene que buscar, ya, es que se tiene que demostrar el fraude. Acá lo que se ha tratado de hacer es todo lo contrario, demostrar que no ha habido fraude. Y esto sonará bien raro, ¿no? Pero si la normalidad es que no haya fraude, ¿cómo yo, como las personas que están defendiendo el tema de que ha habido fraude, ¿no? Parten de la priori de que sí ha habido fraude y que por lo tanto es responsabilidad de los organismos electorales demostrar que no ha habido fraude? No, acá el tema es al revés. El que señala que ha habido fraude tiene que demostrar que sí lo ha habido, ¿no? Es como, por ejemplo, en los procesos penales. En los procesos penales, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes que demostrar que la otra persona ha cometido el delito. Tú no vas, digamos, a un proceso a demostrar tu inocencia. El otro tiene que ir a demostrar tu culpabilidad. Entonces, acá el tema es ese, ¿no? Aquellos que dicen que ha habido fraude tienen que demostrar que ha habido fraude, ¿ya? Es decir, ¿no? Por ejemplo, si es que a ti agarran y te dicen, oye, tú eres un ladrón, ¿no? Tienen que demostrar que tú has sido ladrón. Pero si tú tienes, y además tienen que demostrar el día, la hora, el hecho, que robaste, etcétera, ¿no? Tiene que ser sumamente específico. Pero si dicen a priori, tú eres un ladrón y no son capaces de demostrarlo, ¿cómo a ti se te puede poner el sello de ladrón? Y además, cómo tú tienes que, en lo que se está tratando de hacer en este cambio discursivo, es cómo tú vas a tener que estar demostrando que en ningún momento de tu vida no fuiste ladrón, ¿me entienden? Ya que la normalidad realmente es que no lo seas. La normalidad es lo que tienes que probar. Y lo que se tiene que probar acá es la normalidad del proceso. Y eso es lo importante, eso es lo determinante porque en última instancia lo que creo que todos queremos es la verdad, ¿no? Y la verdad es esa, ¿ya? No sé si hasta ahí me entienden, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que empezar desde cero, no partir con una realidad a priori de que ha habido fraude. No, la normalidad es que no haya fraude. Por lo tanto, se tiene que demostrar el fraude, ¿no? No se tiene que demostrar que no ha habido fraude. La responsabilidad de aquellos que dicen que ha habido fraude es que demuestren que sí lo ha habido. El otro elemento, ya, sobre el cual también tenemos que analizar antes de atacar el tema de fondo, es el popular sesgo de confirmación. Para los que me conocen, ¿no? y ya hemos venido conversando algunas veces, he hablado de este, digamos, de este diplomado, esta especialización que hice en el Banco Interamericano de Desarrollo sobre comportamiento, o sea, el comportamiento de las personas y los sesgos que a veces tienen a la hora de aproximarse frente a ciertos hechos. Entonces, uno de esos sesgos es el sesgo de confirmación. ¿Esto qué quiere decir? Y es muy importante que lo tengamos presente para poder entender qué es lo que nos está pasando en nuestra cabeza. El sesgo de confirmación, que son cosas que nos salen de la nada, ojo, el sesgo de confirmación es tratar de escuchar todo aquello que confirme la idea que tengo. Y ahí viene el tema. Si yo ya tengo la idea a priori que se ha cometido fraude, todas aquellas personas o toda aquella información que llegue a mi cabeza que confirme esa realidad es la que voy a creer. Por eso, normalmente uno empieza a juntarse con personas, ¿no? Sobre temas, con personas que te van a decir exactamente lo que tú quieres escuchar. Entonces, si yo creo que hay fraude y creo que realmente es lo que hay, ¿no? Voy a únicamente tratar de escuchar eso.
Y lo que no escucho, digamos, por ejemplo, aquellas personas que te dicen que no hay fraude, ¿no? Al encontrar tantas personas que sí están en el mismo discurso de que sí hay fraude, cuando escuchas a alguien que te dice que no hay fraude, sencillamente lo tachas a la primera. ¿Por qué? Porque tu sesgo de confirmación no te deja escucharlo. Por eso tú, uno de los elementos es tener la capacidad, apertura de mente de poder escuchar a un lado y el otro lado, ¿no? Dejar de lado ese sesgo de confirmación, esa necesidad que tenemos de que lo que creemos sea confirmado por los otros. Realmente, cuando uno busca la verdad, buscas que lo que tú crees sea más bien cuestionado por otros, porque es la única forma de contrastar la realidad. Y acá viene justamente el tema. Vamos a empezar desde cero, ¿ya? Ya les hablé de esos elementos que tenemos que tener claros, ¿no? Empezar desde cero, sin ninguna idea preconcebida, ¿ya? Que se pruebe la anormalidad, porque la normalidad es que no haya fraude, que se pruebe el fraude, el sesgo de confirmación, ¿no? Y tener la capacidad de ser críticos. Sobre esos elementos empezamos de cero y nos preguntamos, ¿qué es fraude? La Real Academia, ¿no? Define el fraude como una acción contraria a la verdad, ¿ya? Y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. Hasta ahí creo que estamos claros, ¿no? Es una acción que va en contra de la verdad y que perjudica a una persona. Listo, estamos claros, ¿ya? Eh, Se dice, ¿no?, que es un delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos o de algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos. Ya, acá ya empieza a perfilarse un poco lo que se entiende como fraude en sí. Es decir, podemos aplicar la primera acepción para este tema, es decir, la palabra fraude en la vida cotidiana puede ser usada como elemento general o en concreto para este tema. No. O sea, las definiciones para la vida cotidiana no aplican necesariamente para hechos que tengan implicancias jurídicas, ¿no?, legales, eh, y que van más allá. Entonces, una definición cotidiana no se puede aplicar para una situación mucho más compleja y específica, ¿ya? Entonces, la primera acepción no es aplicable para lo que se entiende como fraude. La segunda acepción va más en la línea de lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Está hablando de un delito, ¿no?, que comete un encargado y que habla de una confabulación con la representación de los intereses opuestos. Es decir, alguien, ¿no?, una entidad, unos encargados, alguien con responsabilidad, que confabulándose con otros, ¿no?, buscan generar un resultado opuesto a lo que debería de ser. Es decir, en este caso, este resultado vendría a ser la transparencia de las elecciones. ¿Qué tiene que haber? Una confabulación. ¿De quiénes? De los entes. Por eso, vamos a ser claros, ¿no? No puede haber fraude si es que las entidades no han estado comprometidas en el fraude electoral, ¿ya? Que salgan los candidatos a decir, no, ha sido fraude en mesa y no tiene nada que ver la OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones o quien sea, ¿no? Es una falacia, ¿ya? Porque justamente tiene que haber una confabulación. Y tiene que haber confabulación, ¿ya? ¿No? Una super, ¿ya? Acá vamos a llegar a la definición en sí. Tiene que haber una superestructura, ¿ya? Tiene que haber una persona, una mente detrás, ¿no?, que se ha encargado de organizar toda esta situación, ¿no?, y ha gestado una maquinaria perfecta para que en confabulación de los miembros de mesa, del personal de la OMPE, del personal del Jurado Nacional de Elecciones, de los jurados especiales electorales, este, de la ciudadanía en concreto, ¿no?, hasta incluso de los personeros, ¿ya?, tienen que haberse confabulado. ¿Para qué? Para que el resultado sea a favor de un candidato. ¿Quién es ese candidato? Evidentemente, si se está diciendo que ha habido fraude cometido por Perú Libre, entonces evidentemente tiene que haber habido una mente detrás de Perú Libre que ha sido capaz de articular una maquinaria perfecta para torcer el resultado. Y ese es el elemento fundamental, torcer el resultado, que el resultado, ¿no?, sea opuesto, ¿ya?, a lo que realmente es, a la verdad, a la transparencia. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Que tienen que haber habido por lo menos más de 50.000 votos, ¿no?, que deben de haber sido producto de esta situación. Entonces, entendemos, ¿no?
Un fraude no es un hecho, no es una mesa, no es unos patas que se quisieron pasar de vivos. Sí, han cometido un fraude específico, ¿no? Ahí, pero con eso tú no puedes decir que todo el proceso ha sido fraudulento. Por eso tenemos que ser muy claros y muy rigurosos a la hora de decir las cosas, a la hora de expresarnos, ¿ya? Hay casos, hay muchos casos, hay muchos más casos que otras elecciones, lamentablemente, por los resultados que se están dando en los análisis del Jurado Nacional de Elecciones, estamos en una situación exactamente igual, ¿ya? Y ese es el tema. Hay casos de personas que siempre tratan de jalar agua para su molino, que se pasan de vivos, que cometen delitos, pero nuevamente, esos hechos, perdón, puntuales, aislados, no habla justamente de que hay una maquinaria, ¿no? Una mente que ha encargado de organizar todo esto y en confabulación con los órganos electorales y la ciudadanía, los miembros de mesa e incluso los personeros hayan cometido esto acá. O sea, tenemos que ser bien claros. ¿Por qué? Porque de un hecho, de dos hechos, de 100 hechos, ya no significa que toda la cantidad de mesas, que son miles, ya estén realmente comprometidas. Esto se llama, cuando tú tratas de algunos hechos específicos, decir que todo está manchado, esto se llama, digamos, una falacia de composición, es decir, lo individual no determina la realidad del conjunto total. Esto en lógica, los que han estudiado lógica, derecho, filosofía, ¿no? Lo van a entender muy bien. La falacia de falsa composición, ¿no? Es acá muy importante, o generalización también, ¿no? O sea, tú de hechos particulares no puedes generalizar todo, es decir, tú por ejemplo, si te fuiste a comer un restaurante, ¿no? Y hay personas que son especialistas para encontrar el pelo de la sopa, ¿no? Entonces agarra y encuentra un pelo en la sopa, ¿no? Entonces, de un pelo en la sopa son 100 platos, ¿no? Dos pelos en la sopa, ¿no? En otra sopa, ¿esa determina que las 100 tienen pelos? Evidentemente no. Determina de que hay un mal cuidado, ¿no? En la cocina, pero que no todas las sopas tienen pelos. Entonces, ahí viene el asunto. Tú no puedes generalizar y no puedes decir que de lo individual, ¿no? De lo muy particular, todo está mal, ¿ya? Entonces, nuevamente, hay hechos, ¿ya? Pero no podemos generalizar. Ya, quiero a ver si tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí, me la van haciendo, ¿no? Porque vamos a ir poco a poco. Entonces, ¿hay hechos individuales específicos? Sí, ¿ya? Pero acá vamos a ir poco a poco entendiendo cuál es parte del problema. En un momento se nos dijo que habían más de 1.250 actas observadas, ¿no? Y se dijo, miren cómo Perú Libre ha podido pagar como medio millón de soles impugnando actas y que el este que el otro. Bueno, observándolas, perdón. El tema es que las observaciones de las actas que habían en un momento eran observaciones que habían hecho los personeros o que incluso el mismo personal de la OMPE las había hecho, ¿no? Temas de, por ejemplo, llenado mal del acta, mal sumado, o por ejemplo lo que vimos, ¿no? Cómo eran los votos. Entonces, todos salieron a decir, hay más de 1.200 actas observadas que ha observado Perú Libre. Ya ahí tenemos mentira número uno. No fue así, ya lo vimos. Creíamos que estaban involucrados más de 300.000 votos y no era así, porque eran estas actas, realmente estaban observadas porque adentro de la construcción de la misma acta había algún voto que estaba observado, ¿no? Que no se habían puesto de acuerdo a la hora de contar y decían, no, esto está mal el cruce, o han hecho mal, o han escrito algo, o han hecho un dibujo, todos lo hemos visto. Entonces, ahí todo el mundo salió a pedir, ¿no? Que como Perú Libre había observado eso. Entonces, mentira número uno, no lo había observado Perú Libre, ¿no? Algunas sí, pero también algunas de Fuerza Popular eran observadas. No se tenía que pagar ningún derecho y ahí tenemos la otra mentira. El derecho no costaba, ¿no? Entonces se salió con ese tema. La otra mentira era que tenemos, digamos, el otro elemento que decían que habían más de 300.000 votos y realmente fueron algo de 700 votos los que estaban ahí pendientes. No eran 300.000, eran algo de 700. Todo el mundo decía, cuando se resuelvan esas observaciones, Perú Libre va a ganar porque los que han observado, perdón, Fuerza Popular va a ganar porque Perú Libre fue el que observó. Bueno, ya sabemos que Perú Libre no fue el que observó todas, ¿no?
no costaron, y dos, no eran 300.000, sino prácticamente 700 votos que estaban en cuestionamiento. Exigieron que sean libres. No, sí, que no podemos permitir que los jurados especiales resuelvan, ¿no?, ocultos para que no haya fraude. Se hizo público, ¿ya? Y ahí viene el tema. Una tras otra han habido, digamos, argumentos que uno tras otro se han venido derrumbando, ¿ya? Salió este no te metas con mi voto o respeta mi voto, lo que sea, pero yo hago la pregunta, y esto aprovechando lo que nos están viendo, ¿cuántas personas, ya, cuántas personas se han metido a ver en la página de la OMP si tu voto ha sido respetado? A mí me parece genial que la gente vaya a marchar, eso está bien. A mí me parece genial que vayas a hacer valer tus derechos, creas en tus ideales, me parece perfecto. Pero el tema es, si vas a decir que respeten tu voto, por lo menos verifica si lo han respetado. Entonces, métete a la página de la OMP, es súper fácil, resultados, y ahí hay una lengüeta que dice actas. Buscas tu mesa y miras el estado de tu mesa. Las actas son públicas, se pueden ver, y eso ha sido desde el día uno, no ha sido recién. ¿Ya? Desde el día uno, desde las elecciones anteriores también, tú te puedes meter y ver tus actas. ¿Ya? Y mira tu acta. Oye, yo voté. Ah, ¿no? Imaginemos. Oye, yo voté por Fuerza Popular, pero justo mi mesa tiene 0 de Fuerza Popular. Ya, ahí ya tienes que reclamar, ¿no? Pero si no ha sido así, entonces, ¿para qué sales a reclamar algo que tú no has tenido la capacidad de verificar? Y no se trata de decir, no, porque yo conozco al amigo, de un primo, del sobrino, de mi tío, del esto, que sí no le han hecho respetar su acta. O sea, no se trata de eso, se trata de que tú verifiques lo tuyo, ¿ya? Ese es el primer elemento, les pediría que por favor lo hagan, ¿ya? Eh, el otro elemento que es muy importante, ¿no? Ya salimos de esa etapa, ¿ya? Y luego se solicitó la nulidad, ¿ya? Y dijeron, bueno, ok, ya, fueron 700 votos nomás, entonces vamos a pedir la nulidad de más de 1000 actas, se dijo, ¿no? 800 y pico se dijo en su momento cuando estaba en conferencia de prensa Keiko Fujimori, y ahí venimos al tema. Los mejores estudios de abogados se habían juntado para trabajar en este tema de la nulidad, ¿ya? ¿Qué era lo que se quería hacer? Se quería anular las actas. ¿Qué son las actas? Es el conteo, ¿no?, el resultado final de la mesa. Entonces, al anular el acta, no estás anulando un voto, no estás anulando dos, estás anulando prácticamente 250, tanto para ti como para el otro, ¿no? Pero, ¿de dónde fueron esas actas que se están tratando de anular? Prácticamente eran del interior del país. Es decir, si estás buscando la verdad, no solamente busques las actas donde tú has perdido, busca también las actas donde tú has ganado. O sea, yo no he visto ninguna solicitud de nulidad de acta que haya sido, por ejemplo, de mesas en Miraflores, en San Isidro, en La Molina, en Surco, no lo he visto. ¿Me entienden? Y ahí viene el tema. Tú no estás buscando la verdad, tú estás buscando ganar. ¿Me entiendes? Y algunos dirán, sí, que esto, bueno, no se trata de eso, pues. Si dices que estás buscando la verdad, ahí viene el tema. Entonces, durante la conferencia de prensa, ¿no?, que ha sido prácticamente a las 8 de la noche, se dijo, estábamos presentando más de 800. Perdón, en ese momento ya se sabía que no se podía entregar más porque el abogado sabía su horario. Y esto, para los que hemos trabajado alguna vez, digamos, en temas procesales, sabemos que los juzgados te cierran la mesa de partes a determinada hora. Y si tú entregas tu escrito después de eso, perdiste. Tu cliente, o sea, mataste a tu cliente. Y ese es el tema. Entonces, se sabía que el horario cerraba a cierta hora. Y eso no es un tema de que justo lo hicieron ahora, eso está desde el año pasado. Las reglas de juego, que ese es el elemento fundamental, están claras desde hace tiempo. Entonces, ahorita todos decimos, no, pero ¿por qué las cosas son así, son así? Mira, todos tiene procesos, ¿ya? Y el sistema electoral tiene procesos, tiene normas, y eso está preestablecido. Los por eso los partidos tienen personeros y tienen además encargados legales, ¿no?, que se encargan de estos temas. Entonces, si no lo sabe, ¿ya?, el personero legal de Fuerza Popular, ¿qué se espera? ¿Me entienden? O sea, tú querías que, digamos, te gobierne un partido que ni siquiera sabe bajo qué reglas electorales está jugando. Entonces, evidentemente, ahí tenemos otro problema. Entonces, el asunto, ¿ya?, es que dentro del horario
Sí me parece que 3 días es muy poco, vamos a ser claros, ¿no? Pero ya, las reglas de juego están determinadas desde antes. Para la siguiente se puede cambiar y que sean 7 días, me parecería genial. Pero sí, es muy poco para que tú puedas probar, ¿no? Fraudes, ¿ok? Y además las causalidades para pedir la nulidad son sumamente claras. No es que una causal es que se firmó mal. No, esa no es una causal de nulidad. Eso podrá ser una causal de nulidad en un proceso X, ¿me entienden? Pero no en un proceso electoral. ¿Por qué? Porque a la hora en que tú este, peleas los derechos, ¿no? En última instancia el derecho al voto contra el derecho de la veracidad, por ejemplo, del acta, tú te vas a dar cuenta que tiene que prevalecer el derecho del voto de más de 200 personas a que la firma estuvo bien hecha, porque el que haya estado mal hecha, y ese es el otro tema, miren, esa firma estaba mal hecha, no significa que la persona no haya firmado, o sea, que esa persona no haya firmado, ¿ya? Entonces tenemos que dentro del horario solamente pasaron 145 mesas, perdón, 145 nulidades, poquitísimo. 145 de las más de 900 y pico que presentaron, porque no solamente se presentaron hasta el día jueves, el viernes se presentaron, el sábado se presentaron, el domingo se presentaron, literalmente no les interesó, ¿ya? Seguían presentando. Entonces, pero 145 actas fueron presentadas dentro del horario, poquitísimo, y ninguna, así, cero, han sido las que le han dado la razón a Fuerza Popular. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se ha dicho es que no han podido demostrar el fraude. Nuevamente, el Jurado Nacional de Elecciones o la OMP no tiene que demostrar que no ha habido fraude. La otra parte es la que tiene que demostrar que lo ha habido. Y no lo ha podido demostrar. Con el tema de lo de las firmas, no han podido demostrar que en este caso ha habido, por ejemplo, suplantación. En buena parte, el argumento de los abogados ha sido que ha habido suplantación. Y esto es muy importante que lo entendamos porque, ¿qué significa suplantación? Es decir, que ha venido otra persona, ¿no? Y ha firmado en vez de que haya sido el miembro de mesa, ¿no? Por ejemplo, le toca a Pedro Pérez que sea el miembro de mesa, ¿no? Y vino Juan Palotes y fue el que firmó. Entonces hubo una suplantación. Pero las personas han salido a decir, ojo, acá estoy. ¿Cómo que han suplantado? Es mi firma. Lo que pasa es que yo no firmo nunca, ¿no? Y es normal, y esto lo saben las personas, por ejemplo, la notaría, o tú, por ejemplo, agarras, haces tu firma, te vas a dar cuenta que no se parece, ¿no? O sea, te sale exactamente igual a tu DNI, son muy pocas las personas que lo hacen, ¿ya? Y ahí viene el asunto. Entonces, tú no puedes decir, todos esos votos son inválidos porque la firma no se parece a tu DNI. Oye, pero está acá. Y vamos a ser claros con otro punto, porque en muchos de esos casos que presentó Fuerza Popular, sus personeros validaron la presencia de esas personas, que eso es algo que no se ha hablado, pero muchos de los personeros estuvieron presentes. Ojo. Entonces, nuevamente nos meten otra idea, ¿no? No, que son falsas las firmas y ha habido suplantación. Hago una pregunta, ¿conocen de algún caso de alguna persona que haya salido a decir, me han suplantado? Que haya salido a presentar su denuncia, no. Lo que yo he visto es personas que han salido con su DNI, con su certificado de haber participado como miembro de mesa, diciendo, yo estoy acá, yo sí he firmado, no, no me sale exactamente igual mi firma, pero yo sí he estado. Y han habido miles de casos de eso. Entonces, nuevamente, tenemos ahí otra idea errónea. Ahora, hay esta discusión con respecto al horario. ¿Qué pasaría? Ya hay un estudio, digamos, que se ha hecho. ¿Qué pasaría si se aceptan las actas, ¿no? Desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, ¿ya? Y solamente aumentarían 418, ¿ya? Pero de esas ya se hizo un análisis y 77 no han pagado la tasa. 15 han usado varias veces la misma tasa. Eso es un delito, ¿me entienden? O sea, ahí lo que están tratando de hacer es hacer caer en error a la entidad, ¿no? Diciendo, presentan su recurso de nulidad y por cada una se tiene que pagar una tasa. Pero lo que han hecho también es agarran un pago y lo presentan en varias nulidades. Eso no es correcto, eso es un delito, ¿ya? Pero lo han hecho. Entonces, 77 no han pagado la tasa. 15 han usado varias veces la misma tasa, ¿ya? 14 son solicitudes duplicadas, es decir, hablan de los mismos hechos en la misma mesa, ¿no? Pero son repetidas. Eso tampoco se puede hacer. Entonces, si restamos, quedarían 312 dentro de ese lapso de las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, ¿ya? Entonces, imaginemos, ¿ya?
Y si es que eso ocurriría, no va a ocurrir, ya fue, ya pasó. Pero si eso hubiera ocurrido, porque era algo por lo que mucha gente también reclamaba, ¿ya? Los datos, los números, ¿ya? Es que supongamos que esas 312 actas, ¿ya? Todas lleguen a anularse, lo cual ya tenemos como precedente de que ninguna, en las que sí se han resuelto, ninguna le dieron la razón a Fuerza Popular. Pero imaginemos que acá les van a dar la razón en todas, ¿ya? Y eso implicaría que Perú Libre pierda 46.919 votos. Y ustedes dirán, pero si pierde 46.919 votos, entonces ya gana Fuerza Popular, porque hay una diferencia de 44.058 votos. Falso. No gana Fuerza Popular porque Fuerza Popular también pierde. Al anular el acta, pierden unos y pierden los otros. Fuerza Popular perdería 10.419 votos. Es decir, de todas maneras, Perú Libre estaría ganando las elecciones. Entonces, tiene razón de ser, digamos, este recurso y que nos estén diciendo, no, que se cambie el horario, que se cambie el horario, que se cambie el horario. No, no tiene ya razón de ser, vamos a ser claros, porque no nos va a llegar a ningún punto que vaya a variar la situación, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿no? Estamos en esta situación en la que uno día a día nos vienen dando estas ideas que no nos van a llevar a ningún lado. Ahora han empezado los estadistas, ¿no? O sea, los estadísticos, y ya de arranque cansa, digamos, porque no te funciona uno y empiezas con el otro. No te funciona el otro y empiezas con el otro. Entonces, ya terminemos. Recordemos que el problema que tuvimos en el 2016 fue exactamente este. Ipsos, Pablo Lavado, Ale Costa, varios, ¿no? José Incio, varios estadistas han salido, estadísticos, perdón, han salido a decir que evidentemente han habido ciertas incongruencias a la hora de analizar los datos, pero estas incongruencias se han presentado en normalidades en otras elecciones, ¿no? O sea, son pequeñas incongruencias que se dan, pero que no varían el resultado en sí, no varían a que Keiko sea la ganadora o que Castillo sea el ganador, ¿no? Se han dado esas mismas incongruencias en las anteriores elecciones. Y comparando esos ratios, ¿no? Con elecciones donde se ha habido fraude, es totalmente distinto. Entonces, sí estamos en una realidad normal. Evidentemente, la realidad normal tiene a veces algunas anormalidades, pero esas anormalidades no pueden llevarte a la conclusión que hay fraude. Y eso lo han dicho estos estadísticos serios, no los estadísticos que quieren creer, ¿no? O que hacen creer lo que les conviene. Y aquí viene el tema, ¿no? Si tú ves alguna incongruencia, tienes que analizar por qué se dio esa incongruencia, ¿no? Mira, sí, esa acta justamente fue anulada. Y eso lo dijo el mismo Raji Burjun, ¿no? Cuando emitió su Twitter y que después dijo, oigan, mi Twitter lo han interpretado mal, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no puedes sacar conclusiones de si hubo fraude o no hubo fraude por ciertos elementos que además nuevamente digo, ya se han repetido en otras elecciones. Son índices anormales, pero que son normales porque se vienen presentando de forma constante. Entonces, ahora con el tema estadístico ya estamos cayendo en otro juego más, ¿no? Y el día de ayer, digamos, se presentó en Canal 4 y realmente ya fue vergonzante porque ya estamos dándole voz a ideas cuando no las tienes que necesariamente dar. Eso no es buscar la verdad. Entonces los medios ya se han venido prestando, digamos, a esto y es lamentable. Acá quiero hacer, ya como para terminar, una reflexión, ¿no? Tenemos que entender que cuando creemos en la democracia, tenemos que creerlo en todos los sentidos, ¿ya? Peleamos, varios hemos venido peleando por la democracia, de hecho es uno de los elementos que nos garantizan como sociedad que podamos expresar nuestras libertades. Recordemos que la democracia no solamente es el mecanismo en el cual nosotros elegimos a las personas, sino es además los límites que existen para que tú puedas ejercer de forma libre tus derechos. Pero no solamente es para que tú ejerzas tus derechos, sino la democracia implica también, ¿no? Le pone límites al Estado y a otras personas para que tú puedas ejercer tus derechos, tus libertades, pero también te pone límites a ti para que tú no ejerzas tus libertades y tus derechos por encima de los de otros.
Y acá viene justamente el tema. Si creemos en la democracia, tenemos que creer en eso, en el paquete completo, no solo en lo que nos gusta o no nos gusta. Lo he dicho mil veces, hace bastante tiempo que venimos reflexionando sobre el tema de la democracia, tenemos que respetarla, nos guste o no nos guste, ganemos o no ganemos, mis derechos se vean, ¿no? De una u otra forma limitados o no. Ahí viene el asunto, porque solamente la democracia es la que nos garantiza que podamos desplegarnos como sociedad. Y acá yo entiendo que para muchos, ¿ya? El libre mercado, que evidentemente es lo que nos ha sacado de esta situación de crisis que teníamos en los 80s, ¿no? y 90s, se puede haber amenazado. Y algunos dicen, oye, ya, como el libre mercado se ve amenazado por el comunismo, entonces vamos con todo a pelear contra eso, ¿no? Total, el día de mañana también podemos perder la democracia, pero no podemos caer en eso tampoco, porque si tú pretendes que el libre mercado es más importante que la democracia, no estás creyendo en el libre mercado, porque no existe, y esto lo pueden ver, digamos, con autores que realmente son liberales, ¿ya? Y no son mercantilistas, porque el que pone por encima el libre mercado antes que la democracia es un mercantilista, porque no está pensando en los derechos de todos, solamente está pensando en dónde voy a ser afectado yo personalmente. Entonces, tú cuando crees en eso, evidentemente no crees en un libre mercado. Entonces, hay muchísimos autores que hablan de que no existe libre mercado si es que no existe la democracia. Y si te toca proteger alguno de los dos, te toca proteger la democracia. El libre mercado se da si es que hay democracia. Nunca se va a dar un libre mercado si es que existe un quiebre democrático. Lo que va a ocurrir es mercantilismo. Y que eso realmente es, en buena parte, uno de los problemas por los cuales nosotros no hemos podido salir de forma homogénea, digamos, de una crisis económica. Algunos se dispararon, sí, pero otros no. ¿Por qué? Porque tienen los contactos, porque tienen cómo llegar al poder, porque tienen cómo llegar, digamos, a hablar o ser interlocutor de alguien. Entonces, no caigamos justamente en este mismo juego que en el 2016 se dio, que todos hemos venido condenando y que lamentablemente se está repitiendo. Hay una frase, bueno, antes de cerrar, digamos, voy a leer el comentario de Frey, ¿no? Democracia. Si todos en general hemos votado democráticamente por la democracia, hay que saber mantenerla siempre y defenderla con la única bandera que tenemos. Y nuestra bandera tiene dos colores y tres lados. Un lado izquierdo, rojo. Un lado derecho, exactamente igual de rojo, pero en el centro están dos lados, se unen, otro de color blanco que divide, pero a la vez los une. Pero este es un color que también representa la paz y la unión de sus lados. Y esa es la unión y esa unión es la que nos representa a todos como peruanos. Y ahora más que nunca la necesitamos para poder hacer de esta gran nación un mejor país. Viva la democracia y el Perú. Pucha, Rafrey, bien bonita ¿cómo se llama? Tu comentario, ¿no? No, nunca me había puesto a pensar de esa manera, digamos, con respecto a esto y es tal cual, ¿no? Tenemos que entender que tenemos que buscar justamente este centro, esta unión, ¿no? Porque ya estando divididos, lo único que vamos a generar es que la situación se ponga cada vez más complicada. Ya tenemos que bajarle los decibeles, ¿no? Ahora se está pidiendo el tema del padrón, ya el tema del padrón por gusto se va a pedir, ya ok, que lo den y llegaremos a la rata el día de mañana. Pero el tema del padrón, lo único que va a generar es que se quieran presentar más recursos cuando evidentemente ya pasaron los plazos para presentarlos. Nuevamente estamos en esta situación. Respetemos las reglas de juego, respetemos la democracia, respetemos las decisiones de otras personas que probablemente no sean las nuestras. A mí me genera mucho miedo, ¿no? Evidentemente, el candidato Castillo, de verdad, pero más miedo me está generando esta situación. O sea, estamos más cerca de volvernos un país ingobernable por justamente esta situación de desequilibrio que se está generando a que vayamos a terminar siendo un país comunista. Estamos más cerca de la ingobernabilidad que el comunismo. Estamos más cerca de volvernos un país que se destruye solo a convertirnos en una Venezuela comunista. Entendámoslo, por favor, entendámoslo. No dejemos que nos sigan manipulando. Lucecita, Gustavo, una pregunta. ¿A qué se debe que muchas cosas están subiendo?
Ya, bueno, es el tema del dólar, es toda la inestabilidad, ¿no? Que se está generando por esto de acá, genera, digamos, que la moneda empiece a perder su valor, el tema del dólar sube, eso eleva los costos de transporte, el tema de gasolina, ¿no? Temas de importaciones. Entonces, todo empieza a subir de una u otra forma por la inestabilidad que se está generando. Dicen por la culpa de Castillo. Castillo ni siquiera ha tomado una medida, digamos. Este es por la culpa de la inseguridad en la que estamos, que todo este tema, digamos, que nunca está acabando, se está cayendo en un círculo vicioso infinito, en un loop infinito. Tenemos que frenarlo ya, tenemos que decir hasta acá nomás. Si esto se dio, como se hizo en un primer momento, ¿no? Tenemos que marchar porque las actas sean revisadas por televisión, ya se hizo. No, ahora tenemos que marchar por esto. No, ahora tenemos que por esto. Ahora hay fraude por aquello. Ahora hay fraude por otra cosa. Entonces no podemos caer en esto acá. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, bueno, para terminar, y esto se los dejo. Peleamos por la democracia y el día de hoy muchos no estamos queriendo luchar por lo que significa la democracia en sí. Varios, ¿no? Salieron con sus banderas diciendo vamos a votar no por Keiko, sino por la democracia. Y el día de hoy varios no están respetando la democracia. ¿Ya? La democracia nuevamente no solamente es respetar los resultados, es respetar las reglas de juego y respetar además los derechos de otras personas. Cuando se hablan de nulidades, de actas, porque una firmita salió mal, lo que estás tratando de hacer es que le anulen los votos a muchas personas. Y si marchabas porque respeten tu voto, ¿por qué no te preocupas de que el voto de esa persona también sea respetado? Nietzsche decía, y esta frase la traigo a colación porque es muy importante, él decía, el que lucha con monstruos debe tener cuidado para no resultar él un monstruo. Y si mucho miras a un abismo, el abismo concluirá por mirar dentro de ti. Ahí viene el tema. Cuando peleas contra tus enemigos, tienes que tener cuidado en que tú no te vuelvas peor que ellos. Si peleaste por la democracia, ya, el día de hoy no trates de atentar contra la democracia. Estás volviendo peor que el enemigo que querías combatir en un momento. Muchas gracias. Nos vemos el otro lunes a la misma hora. Un fuerte abrazo.